Y Semana Santa es uno de los feriados donde se da mayor flujo de viajeros, no solamente al interior del país, sino también muchos aprovechan y se van al exterior. Para conocer un poco cómo está el proceso migratorio, el movimiento, también las documentaciones y recomendaciones, ya tenemos un contacto telefónico con Fabio Espinosa, él es director general de Movimiento Migratorio. Fabio, ¿qué tal? Bienvenido a Proindustrias. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fabio, queremos conocer cómo están trabajando desde Migraciones para este operativo Semana Santa y también el movimiento que se está registrando en estos días. Sí, así mismo, ya el jueves 10 ya implementamos este operativo Semana Santa, sobre todo en cuestiones de registro y controles migratorios, sobre todo la gente que va a pasar esta Semana Santa en Brasil. Tuvimos un global 110.142 flujos migratorios de salida, de los cuales 46.482 paraguayos. Teniendo en cuenta lo que la dinámica anual que van a pasar en Semana Santa los paraguayos al Brasil, en el puente de la Amistad tuvimos una salida del jueves 10 hasta el martes 15 de 13.492. El mayor pico de salidas se efectuó el sábado domingo. Teniendo en cuenta que una semana antes están saliendo los ómnibus, 55 ómnibus tuvimos de salida que van a pasar los paraguayos en Semana Santa. Y también tenemos destino Brasil, Brasil global, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay una dinámica muy marcada en el sentido de que, bueno, la gente los paraguayos que van a pasar Semana Santa van en vehículos particulares y en buses, y es cercana a la distancia en Brasil. Así también utilizan el aeropuerto para, por ejemplo, ir a destinos más lejanos, así como Río de Janeiro o otros destinos más lejanos, y también las personas que van vía Puente de la Amistad y toman un vuelo, digo así, por cuestiones económicas, que es mucho más barato, ¿verdad? Esa es la dinámica que estamos teniendo, y las recomendaciones sobre todo es la verificación de documentaciones de viaje. Se debe enviar pasaporte vigente, cuestiones menores, si viajan con los padres, el certificado de nacimiento, libreta de familia, y si viajan con uno o sin los padres, los permisos de menores correspondientes. Esas son las recomendaciones que estamos teniendo de la Dirección Nacional para evitar cualquier contratiempo en frontera. Entonces, en base a eso estamos trabajando en este operativo Semana Santa. Fabi, hablabas de las documentaciones. Muchas documentaciones ya se están dando de manera digital. ¿Qué tanta validez tienen y qué tienen en cuenta a la hora justamente de recibir estas documentaciones? Bueno, nosotros como Dirección Nacional, entendiendo que es totalmente adecuado la cédula digital, por ejemplo, nosotros aceptamos pero ¿qué pasa? Nuestra contraparte a veces no aceptan, es decir, la legislación de ellos no aceptan, entonces sugerimos que traigan el físico, ¿verdad? Así también dar énfasis en la agilidad y la facilidad que damos nosotros de la Dirección Nacional, y tuvo realmente ya resultados el año pasado, y sobre todo este año estamos viendo que la gente está utilizando en forma masiva el preregistro migratorio. ¿Qué es el preregistro migratorio? Uno ingresa en la página de migraciones, www.migraciones.gov.pe, y en el apartado de preregistro ingresa ahí, llegan sus datos que está especificado ahí. Esto le genera un código QR que le llega a su correo, tiene en su teléfono, o puede también ponerlo en físico, ¿verdad? Y eso presenta en el momento de la salida, hace mucho más ágil el trámite migratorio, y los procesos son más ágiles. Fabio, muy importante es el paso que acabas de comentar, que tienen que tener en cuenta también los que van a estar viajando. ¿Han logrado con esto también agilizar mucho más el movimiento en estas fechas? Totalmente. Viendo la dinámica que, sobre todo en vehículos particulares que van al Brasil, eso agilizó muchísimo, teniendo en cuenta el mayor flujo de vehículos que tenemos en la Puente de la Amistad, que eso es normal, ¿verdad? Pero aquí, si agilizamos la parte del trámite migratorio, hace mucho más ágil también el paso. Y esto es también como para que entiendan que es para salir y para el ingreso. Quiere decir que un ciudadano que va a ingresar a Paraguay
puede hacer este preregistro y hace mucho más ágil también su ingreso, teniendo en cuenta que el pico máximo que vamos a tener de entrada van a ser entre el sábado y el domingo. Entonces esto facilita mucho, sobre todo a la migración y sobre todo a las personas, ¿verdad? Que hace más, el paso hace mucho más ágil. Con respecto a las documentaciones para que los menores puedan viajar, ¿qué tienen que tener en cuenta los que van a salir del país? Los menores tienen que, si van como ministro de Elección, si van acompañados los padres, tienen que presentar el certificado de nacimiento o libreta de familia que acredita la afiliación de los padres, ¿verdad? En caso, si viaja con uno o con 5 padres, el permiso de menor correspondiente. Esto es validado por la Dirección Nacional de Migración y luego controlado también por los padres del otro lado. Es cuestión de menor y un tema muy sensible. Con respecto a este operativo principalmente, ¿cuáles son los mayores inconvenientes que suelen registrar en estos días? Mira, te comento, tuvimos varios inconvenientes. Nosotros ya meses atrás ya nos estamos preparando, optimando este flujo que es realmente algo cíclico que tenemos ya este operativo bien definido. Trabajamos con las empresas de viaje, de turismo, tenemos contacto en tiempo real con ellos cuando están ingresando en la zona primaria de cada puesto. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo tuve muchas quejas y sobre todo manifestaciones de que de momento de la salida no verifican la documentación correspondiente. Eso significa que al momento de hacer su registro presentan documentaciones vencidas, cédula vencida, por ejemplo, o consultan si pueden viajar con la contraseña de la cédula. Bueno, eso realmente no aplica, debe tener una cédula vigente. Ese es el mayor inconveniente que tienen las personas, y que tenemos varios casos en los otros años anteriores y también este año. Entonces, una verificación bien relativa a la documentación de viaje, tiempo oportuno como para no tener estos contratiempos en frontera. Fabio, con respecto al movimiento que ya nos comentabas al inicio, ¿se puede hablar de un mayor flujo que años anteriores o es un flujo que se da en estos años? No. Vos sabés que a partir de la terminación de la pandemia, año por año va aumentando. Mínimo a veces, pero máximo otras, pero va en aumento global y también por puesto de control va siempre en aumento. Entonces eso significa, y vimos de la Dirección Nacional, nosotros trabajamos con refuerzos, sobre todo la implementación de tecnología, así como este registro, ¿verdad?, que agiliza mucho, y también teniendo esa dinámica también sobre el flujo que creo que va en aumento. Con respecto a todo lo que es este operativo, Fabio, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes tienen y también todo el movimiento en operaciones que tienen, el movimiento que van ustedes registrando como institución? El desafío es realmente que sea ágil, el desafío que sea más ágil el registro, el control y también seguro. Hay que entender una cosa que en la Dirección Nacional, la atribución de él es el registro de condición de personas que ingresan a instancia. Entonces, implementando tecnología, lo que como es esta, fue un desafío y ahora ya es totalmente el resultado que tenemos. Entonces, eso, ¿verdad? Y también optimizar en cuestiones de recursos humanos. Nosotros tenemos refuerzos ya desde la semana pasada, el inicio, como te comenté, del 10, tenemos refuerzos y tenemos un constante monitoreo en los puestos de controles para que realmente salga todo bien y que la gente haga el paso ágil y sobre todo segura. Fabio, hablamos de todo ese flujo, ya ese movimiento que se está dando en estos días, pero se viene el operativo retorno, porque todas las personas, los viajeros que justamente salieron van a volver y generalmente se da eso entre los días sábado, domingo. ¿Tienen algún operativo específico? ¿Cómo van a estar trabajando para poder agilizar ese operativo? Y también de repente recomendaciones para quienes viajaron y tienen que retornar para poder lograr esa agilización. Totalmente. Nosotros, como bien dijiste, el operativo retorno tenemos sábado y domingo.
cambia la dinámica en el sentido que, por ejemplo, con Argentina van a ser muchos paraguayos que van a regresar a la Argentina. Entonces reforzamos lo que es salida de Paraguay. Y todo lo que es con Brasil, sobre todo la Puente de la Amistad, nosotros implementamos ya desde la Sudamericana un sistema de lista cerrada en cuestiones de ómnibus internacionales de turismo. Lista cerrada significa que el momento de la salida se registra y a la vuelta ya tenemos todo, la lista de pasajeros que tenemos ya insertada en un sistema que hace mucho más ágil el registro y el control de ellos. Y tenemos también, como te manifesté recién, el preregistro migratorio que hace mucho más ágil. Entonces, 48 horas antes de ingresar a nuestro país puede hacer ese registro y eso hace más ágil. Estamos, como bien dijiste, desarrollando el operativo retorno y salida. Es muy dinámico esto. Entonces, nosotros de la Dirección Nacional se implementó, como te dije, todo esto, los esfuerzos, estas aplicaciones nuevas, que hace que no tengamos mucho mayor inconveniente. Fabio, con respecto a los extranjeros, ¿cómo también es el ingreso y también la salida del país? ¿Es el mismo operativo que tienen que tener en cuenta? ¿Cuáles son esas documentaciones que ustedes les piden justamente a los extranjeros? Totalmente, ellos están insertos en esta aplicación, ellos también pueden hacer esta aplicación de preregistro y también en los mismos requisitos, documento de viaje vigente, y eso hace mucho más ágil el preregistro. Está también incorporado en esta aplicación los extranjeros que ingresan al país, sobre todo en esta época de Semana Santa. Tenemos mucho flujo migratorio, por ejemplo, en la Nación Posada. Hay un tráfico más, tráfico vecinal fronterizo que entran y salen a pasar la Semana Santa 1 o 2 días y vuelven. Entonces se implementó esos refuerzos y sobre todo la documentación, que así mismo como los paraguayos le manifestamos que controlen su documentación, verifiquen la documentación, también los extranjeros, ¿verdad? Con respecto a los extranjeros, hablábamos de muchos paraguayos que salen, ya nos comentabas esos detalles. El flujo de las personas que ingresan, digo bien, hay extranjeros que están ingresando a nuestro país. ¿Desde dónde se da ese ingreso? Ese ingreso se da más con frontera con Argentina. Así que, como te comenté, todo lo que es destino a Brasil son más paraguayos, y con Argentina son paraguayos y argentinos que vienen a pasar Semana Santa en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, una entrada destino que viene en Argentina de 82.614. Y destino Brasil tenemos una entrada de 6.300, como es mínimo. Entonces, esa dinámica tenemos. Más es el flujo migratorio de argentinos que ingresan a nuestro territorio nacional. Fabio, por último, queremos que reiteres las recomendaciones a los televidentes, estas recomendaciones puntuales que nos brindabas para poder tener un viaje bastante ameno en estos días. Bueno, dos cuestiones básicas. Primero, la verificación de la documentación antes del viaje. De la expedición, todo lo que corresponde a documentación, verificar bien. Y también incentivar lo que es el preregistro migratorio, que hace mucho más ágil. Eso ingresa a www.migraciones.gov.pi en el apartado de preregistro y ahí tienen todos los requisitos. Entonces, esas son las recomendaciones de la Dirección Nacional para que sea más ágil el paso en frontera. Fabio, desde Proindustrias te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas brindado estas recomendaciones y también les deseamos éxitos en este operativo. Fantástico, estamos 24/7, estamos atentos, estamos monitoreando y a las órdenes.